Bienvenidos a nuestro primer podcast hablando de educación. Mi nombre es Orlando Viñamagua. El día de hoy tenemos a dos invitados muy importantes. Ellos son jóvenes universitarios que van a compartir y proyectar la evolución y los retrocesos que tiene la educación en el Ecuador. Antes de comenzar es importante aclarar y ponernos en contexto de qué es la educación tradicional. La tradición es el conjunto de costumbres repetidas desde antaño, que van pasando indiscutiblemente de generación en generación. Por este motivo recibe el nombre de educación tradicional, la que se venía aplicando en la formación de la juventud desde la antigüedad griega hasta el siglo XX. ¿Y en qué consiste esta educación tradicional? Hablando en generalidades, es un método expositivo tal como la evaluación del aprendizaje reproductivo y se centra en la calificación del resultado, más no en el contenido. La relación profesor y alumno no es lineal. En este caso, el profesor toma esa actitud autoritaria. Se fundamenta en la concepción del alumno como receptor de la información. Y a este trabajo investigativo vamos a darle el paso a nuestro compañero Cristian, que nos va a comentar un poquito acerca de la propuesta metodológica. Adelante, Cristian. Claro, el método, bueno, nuestra propuesta metodológica se basa en el método comparativo. En el estudio de las ciencias fácticas, como son las ciencias naturales y las ciencias sociales, se usan diferentes métodos de investigación en los que podemos identificar al método comparativo, que es usado especialmente en el estudio, así como en el análisis de los experimentos, en donde, como el nombre lo indica, se basa prácticamente en la comparación que se puede presentarse sobre diversas situaciones o variables. Podemos definir al método comparativo como un procedimiento de investigación en donde podemos básicamente diferenciar los fenómenos y así poder establecer semejanzas y diferencias entre ellos. El método comparativo tiene un uso extenso y básicamente se empezó a usarse en las ciencias naturales y ciencias sociales. Es aplicable en algunas ramas como es la fisiología comparativa, anatomía, incluso en los estudios políticos y económicos y en procesos administrativos, ¿sí? Tomando en cuenta que en la investigación comparativa es bastante simple, ya que estudia lo que difieren en determinados aspectos el ejemplar a estudiar. Al momento de que se identifican las diferencias, podemos revelar el porqué de las diferencias y así generar la variación. Listo. Dentro de la discusión de estos aspectos referente a la propuesta, también tenemos características de este método comparativo que vamos a utilizar en este caso. Coméntanos un poquito acerca de las características. Bueno, como características de este método comparativo podremos identificar las siguientes. Puede formar la estructura completa de un proyecto de investigación. Podemos mezclar este método con otros métodos incluso. Al ser comparativo podemos tener un análisis y con esto agregar aspectos o retirarlos si son algún aspecto superficial. Siempre el estudio comparativo se debe realizar con un mínimo de 2 o más casos que sean base del objeto de estudio y podemos identificar los aspectos, características o atributos interesantes. El método comparativo se da mucho por la observación. El fundamento esencial del método comparativo es la verificación de la hipótesis a fin de comprender. También podemos detallar algunos tipos o estilos de método comparativo, como es la comparación descriptiva, que básicamente explica las intervariantes de los eventos. Podemos tener como ejemplo comparar los diseños producidos por diferentes empresas. También tenemos la comparación normativa. Con este estilo de investigación del método comparativo, podemos detectar y explicar los eventos, así como una ayuda para mejorarlos y desarrollar un mejor producto a un corto o largo plazo.
Las diferencias entre los estilos descriptivo y normativo del método de comparación es básicamente el estudio normativo y las razones que sean evaluativas. Podemos indicar como ejemplo todas las opciones posibles que estudian al momento de precisar la satisfacción, la utilidad, el rendimiento. Como método comparativo podemos mejorar los argumentos útiles para mejorar los futuros objetos o productos similares. Listo. En resumen, es importante indicar que el método comparativo es una actividad lógica que inconscientemente está presente en la vida diaria. Ahora, aplicando en la educación, hemos visto un gran avance y es por ello que utilizamos este método comparativo, comparar la evolución de la educación. Partimos desde el tradicionalismo como un eje transversal para el contexto de nuestra educación en el Ecuador. Si bien es cierto, la escuela tradicional habla de una metodología, materiales, rol del profesor, rol del alumno y el aprendizaje. La metodología, durante la escuela tradicional existe un aislamiento del exterior, disciplina y castigo como método de enseñanza, y el método de enseñanza es el mismo para todos los niños. Si bien es cierto, la educación actual ha cambiado. Nos basamos en un constructivismo donde el estudiante mismo es el que afianza sus conocimientos. Los materiales antiguamente eran pupitres unidos y fijos, sin posibilidad de cambio. Ahora, podemos movilizar los pupitres, podemos tener actividades al exterior de la clase, del aula física, o al interior, innovando, siempre buscando nuevas ideas, siempre siendo el docente el que da un trato horizontal con los estudiantes. Es decir, que tanto el profesor con ayuda de los estudiantes van construyendo su clase. El rol del profesor en la escuela tradicional es simplemente el comunicador del saber. En este caso, ha evolucionado, ha cambiado, ha avanzado un poco más el rol del estudiante, del profesor. El profesor en este caso diseña un modelo distinto de su clase, donde sea más interactiva, dinámica, didáctica y donde todos los estudiantes puedan interactuar. El rol del alumno. En la escuela tradicional ocupaba un papel pasivo ante los procesos de enseñanza. En algunos casos se puede denominar como alguien sumiso, callado, tímido, pero en este caso se le da el paso a la confianza para que el estudiante sea quien pueda proponer, quien pueda opinar, quien pueda dar nuevas ideas, sugerencias, opiniones dentro del desarrollo de la clase. Y el aprendizaje finalmente dentro de la escuela tradicional simplemente se daba la asimilación de la información. Se basa mucho en la repetición y la memoria tiene un papel decisivo. No se califica en este caso el proceso de aprendizaje del estudiante, no se califica en la escuela tradicional los aportes del estudiante, no se califica el pensamiento del estudiante. Lo único que se califica es el razonamiento teórico, es decir, en cada evaluación simplemente son respuestas cerradas. Antes de finalizar, me gustaría escucharle a Jackson con las conclusiones. Adelante, Jackson. Listo, compañero, muchas gracias. A continuación vamos a hablar de las conclusiones. Durante mucho tiempo, el trabajo escolar en el Ecuador ha enfatizado contenidos, temas y conocimientos. En otras palabras, buscamos difundir el conocimiento técnico y científico. Y en su propósito es solo para la nueva generación en insumos laborales. Pero desconocemos casi por completo las necesidades del comportamiento emocional y el desarrollo de la inteligencia. ¿Qué queremos decir con esto? Muchas de las veces nosotros solo preparamos contenido, teoría para nuestros estudiantes, pero en su vez nunca desarrollamos una práctica para ver su estado emocional y así conllevar a un mejor desarrollo del aprendizaje. En las dos últimas reformas intentamos vincular la enseñanza y el aprendizaje con los valores, pero esta formación metodológica ha sido muy complicada relacionarla,
Para resolver este problema de la enseñanza de los valores en la escuela, ha existido un eje curricular horizontal que ha convertido en una herramienta muy enfática entre el sistema educativo ecuatoriano, la familia y la sociedad. Para los docentes pero los docentes no lo han aplicado. En la práctica profesional, las entrevistas que formamos con nuestros estudiantes son un poco muy alargadas. Muchas de las veces cuando recién estamos conociendo a nuestros estudiantes, no llegamos con la misma actitud de siempre. Ellos siempre se basan en la actitud del docente. Si nosotros vamos muy seguros de las cosas, ellos van a tener un estado emocional muy mejor a eso. Aparte tenemos las recomendaciones. Establecer un manual funcional y clarificar las soluciones de la solución de conflictos. Se inicia con una lectura motivadora, una lluvia de ideas o de lectura, analizar un grupo relacionado con el tema del día a día. Se inicia o se habla con los estudiantes, reflexionando para comprender los valores de la justicia. Al realizar un taller, asume la responsabilidad y utiliza todos los materiales necesarios para el trabajo, y los estudiantes inculcarán su motivación. En el trabajo en grupo, asignación de tareas, debates, analizar situaciones cotidianas. Así los estudiantes podrán tener un mejor desarrollo del método tradicional y su estado emocional va a mejorar. Eso sería todo, compañero Orly. Gracias, Jackson. Listo, chicos, este ha sido nuestro primer podcast hablando un poco acerca de la educación y su evolución. Damos las gracias a nuestro compañero Cristian y Jackson, y esto será todo por hoy. Hasta la próxima.